tardes a todas y todos. La Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida al primer foro virtual, el diálogo con los estudiantes. Esta tarde nos acompaña el señor rector de la Universidad de Costa Rica, el señor Carlos Araya Leandro. Le acompaña el señor vicerrector de investigación, el señor Adrián Pinto, el señor vicerrector de vida estudiantil, el señor Carlos Sandoval, y señor Eval Araya, asesor de la rectoría. Vamos a iniciar esta actividad con las palabras del señor rector de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Rebeca. Muy buenas tardes tengan todas y todos quienes nos acompañan en esta tarde que realmente es muy particular, muy diferente. Tenemos un inicio de ciclo lectivo muy particular, definitivamente el más particular en la historia de la Universidad de Costa Rica. Y desde ese punto de vista hemos querido tener este diálogo. Una primera versión de este diálogo la tenemos el día de hoy, pero tenemos programada una segunda sesión para el día viernes 28 de agosto a las 9 de la mañana. ¿Cuál es el objetivo de este diálogo? Cuando nosotros asumimos la administración universitaria por el periodo de transición, mientras se elige a la persona que asumirá la rectoría de manera permanente para el periodo 2020-2024, definimos tres elementos que deben guiar nuestra gestión. En esos tres elementos les indico, uno es la flexibilidad, el otro es la proximidad y el otro es la transparencia. Y me voy a referir a cada uno de ellos. Cuando hablo de proximidad, me refiero a que es fundamental en estos momentos de incertidumbre, dominados por la incertidumbre, a raíz de la pandemia, de la situación y de las múltiples situaciones que genera la pandemia. Necesariamente tenemos que tener cercanía con los diferentes actores a lo interno y a lo externo de la universidad. Pero a lo interno de la universidad necesitamos tener una comunicación constante, permanente con unidades académicas y con estudiantes, tanto agrupados o asociados en la Federación de Estudiantes, en asociaciones de estudiantes, pero también con toda la comunidad universitaria en general. Desde ese punto de vista, hoy es un ejemplo de una acción que va encaminada hacia ese objetivo de poder efectivamente mantener esa proximidad que llamamos. Un segundo elemento es la flexibilización. Vivimos una época extraordinaria realmente. Y en las épocas extraordinarias como las que vivimos no podemos resolver de forma ordinaria. Entonces hemos venido tratando, en la medida en que la normativa nos permite, de flexibilizar procedimientos, de flexibilizar acciones de manera tal que esta situación impacte lo menos posible en el accionar y en la actividad sustantiva de la institución, a saber, la docencia, la investigación y la acción social. Y por otro lado, hemos hablado también de transparencia. La transparencia debe ser el norte de nuestra administración. Y evidentemente para tener transparencia o para ser transparentes necesitamos dialogar. Y desde ese punto de vista, ese es el objetivo que tenemos esta tarde. Quisiera entonces referirme también, ya le hablé de principios que guían esta administración de transición, pero también hay un objetivo fundamental que guía esta administración de transición. Y el objetivo fundamental es evitar el abandono de las aulas universitarias. Estamos en una época que pareciera propicia para que las y los estudiantes, por la situación socioeconómica que viven sus familias producto de la pandemia, se vean obligadas y obligados a abandonar las aulas universitarias.
Yo desde el primer momento, cuando me juramentaron en el Consejo Universitario para asumir la rectoría transitoriamente, señalé que el principal objetivo de la administración de transición era evitar que esa situación se pudiese dar, ¿verdad? Y para eso definimos una serie de acciones. Entre otras acciones, definimos la necesidad de reducir la brecha digital. Es evidente que la brecha digital que existe en el país se ve reflejada también en la comunidad universitaria. Tenemos entonces situaciones donde estudiantes que viven sobre todo en zonas alejadas del gran área metropolitana se les dificulta tener acceso a equipo y acceso a Internet. Bueno, una de las grandes acciones que a la que nos hemos dedicado durante estos meses es justamente a buscar mecanismos para reducir esa brecha digital. Bueno, una de esas acciones, quizás la más significativa, ha sido la compra de tabletas, la compra de computadoras portátiles y la compra de chips para acceso a Internet, que hemos entregado ya en una cantidad que supera las 3.000 unidades. Incluso en el caso de las tabletas, de los chips de acceso a Internet, llevamos ya alrededor de 4.500. Eso con el propósito justamente de darle las condiciones óptimas a las y los estudiantes para que puedan participar activamente de la actividad académica. Y un segundo elemento que definimos fue el fortalecimiento del sistema de becas, una segunda acción. Le hemos inyectado recursos al sistema de becas, recursos presupuestarios, con el propósito de hacerle frente a un incremento en la cantidad de solicitudes de beca para el segundo ciclo lectivo de el 24% respecto al año 2019. Y eso significa un esfuerzo importante que la institución ha hecho para poder asignar recursos al sistema de becas. Y esto porque no puede la Universidad de Costa Rica decirle a una persona estudiante que requiere que su condición socioeconómica amerita que tenga una beca para poder mantenerse en la institución, decirle no puedo darle beca. Ese es un elemento que no deseamos llegar a ese punto, y afortunadamente para este segundo semestre hemos tomado las acciones y hemos podido tomar las acciones oportunas de manera tal que podamos cumplir con ese objetivo. Otros elementos que hemos señalado también desde este punto de vista ha sido la atención psicosocial de parte de los equipos de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y de las coordinaciones de vida estudiantil de las sedes regionales, con el propósito de poder tener esa cercanía con las y los estudiantes que así lo requieran. También hemos tomado acciones más concretas, como por ejemplo las facilidades en los pagos de matrícula. Por primera vez en muchísimas décadas, para la matrícula de este segundo ciclo lectivo, no tomamos en cuenta el no pago de el recibo de matrícula del primer ciclo, sino que, como ustedes bien lo saben, las y los estudiantes disponen hasta mediados del mes de octubre para poder hacer el pago de ese recibo por matrícula. Todo esto nos ha llevado a noticias verdaderamente alentadoras, que todavía no tenemos los datos exactos, ¿verdad? Pero sin embargo en el proceso de prematrícula y en el proceso de matrícula tuvimos un incremento en la cantidad de estudiantes respecto al segundo ciclo lectivo del año 2019 en el orden del 5%. Todavía no tenemos esos datos, los datos finalizados, los datos, digamos, consolidados, en tanto todavía hoy estamos en el proceso de matrícula de inclusión, pero la tendencia que teníamos hasta esta mañana es un acercamiento
una tendencia a acercarse en la cantidad de estudiantes que tendremos consolidados en este segundo ciclo lectivo respecto a los del año anterior, y esa es una noticia que celebramos muchísimo, muchísimo, porque nos parece que es un logro de la institución, pero también es un logro del país que podamos evitar el abandono de las aulas universitarias, que evidentemente sería muy lamentable que así fuese. Sin duda, la institución además ha demostrado una capacidad de resiliencia, de adaptación a la situación que vivimos verdaderamente importante. Pasamos de la presencialidad a la virtualidad en términos de unos pocos días. Logramos hacer avances en la capacidad de la plataforma de mediación virtual verdaderamente relevantes, como reitero, en pocos días, pero también hubo, sin duda alguna, un aporte significativo de toda la comunidad universitaria, y aquí hablo desde el personal administrativo, que se adaptó a poder hacer su función de manera remota, de manera tal que al día de hoy a ninguna persona estudiante se le ha atrasado su beca porque no podamos hacer el trabajo desde las oficinas como lo hacíamos normalmente, o a ninguna persona funcionaria se le ha atrasado su salario por esta circunstancia, o a un proveedor su pago. De manera que la institución administrativamente ha seguido operando como que si nada pasara prácticamente. Pero también de parte del personal docente el esfuerzo ha sido verdaderamente importante para poder adaptar sus lecciones a la condición actual. Y sin duda alguna aquí las y los estudiantes juegan un rol importantísimo, porque son las personas más sacrificadas del proceso posiblemente. Sacrificadas desde muchos puntos de vista. Sin embargo, la noticia de que la cantidad de estudiantes que tendremos activos durante el segundo ciclo será muy similar o superior a la que teníamos en el segundo ciclo lectivo del año anterior, de verdad que nos llena de muchísima satisfacción. Quisiera también indicarles que en esta estrategia de proximidad que hemos, o más bien como parte de las acciones para esa proximidad que les hablaba al inicio, habilitamos una línea de mensajería de texto a través de la plataforma Telegram, el número 83898832, el cual pusimos a disposición de la comunidad universitaria hace unos días. La intención de esta mensajería de texto es que cualquier inquietud que ustedes puedan tener, que podamos canalizarla a través de esa vía. Es una vía que administra y opera desde el punto de vista logístico la Oficina de Divulgación, pero que si la consulta que ustedes hacen tiene que ver con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, pues va a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Si tiene que ver con la Rectoría, va a la Rectoría. Si tiene que ver con trabajos finales de graduación, va a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, etcétera. De manera que esa es una estrategia que yo les pido a las personas que nos escuchan, que nos observan esta tarde, que la utilicen al máximo, porque nos interesa saber qué piensan las y los estudiantes, nos interesa conocer cuáles son sus sentimientos, cómo se sienten en esta mecánica de estudios a la cual no estábamos evidentemente acostumbrados. Y desde ese punto de vista el diálogo de hoy tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con escucharles a ustedes, con que nos den sugerencias. Estamos absolutamente dispuestas y dispuestos a escuchar las sugerencias que ustedes nos puedan brindar. Y quisiéramos que este espacio sea un espacio
que se institucionalizara de manera tal que no solo en este inicio atípico de ciclo electivo, donde no tenemos presencialidad, sino que aún en aquellos ciclos lectivos donde haya presencialidad a futuro, que podamos efectivamente tener este diálogo permanente entre las autoridades y los estudiantes. De manera tal que yo quisiera dejar la introducción acá. Me gustaría escucharles, reitero, escuchar inquietudes, sugerencias, sentimientos, pero también quisiera que al final de la sesión podamos hablar un poquito de un tema que es de suma relevancia en este momento, y es el proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES. Ustedes saben que siempre en esta época estamos en un proceso de negociación con el Poder Ejecutivo en el seno de lo que la Constitución Política de la República denomina la Comisión del NACE, que es el espacio de negociación entre el Poder Ejecutivo y las universidades. Estamos en este momento en ese proceso. Estamos en una etapa, digamos, avanzada ya de la negociación. Hemos mantenido comunicación con la Federación de Estudiantes, además de que afortunadamente este año en la Comisión del NACE, por primera vez en la historia, tenemos representación estudiantil. En este caso, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional ha estado en todas las sesiones, presente en todas las sesiones de la Comisión del NACE, y eso de verdad que nos genera, en lo personal me genera muchísima satisfacción, porque es que las y los estudiantes tengan un espacio ahí donde se toman decisiones que normalmente son decisiones trascendentales para el futuro inmediato de las universidades, de la educación superior en general y de la educación en general del país. Bueno, quisiera que conversáramos un poquito entonces antes de finalizar este foro sobre el estado en que se encuentra la negociación de esa negociación. La negociación del FED normalmente va en dos vías. Primero, una vía que es con el Poder Ejecutivo, que es la que tenemos en este momento, y posteriormente una segunda discusión que es igualmente relevante, que es en el seno de la Asamblea Legislativa, que se dará en el mes de octubre próximo. De forma que quisiera más bien cederle la palabra al señor vicerrector de Vida Estudiantil para que se refiera a algunos aspectos que él considere oportunos, y a partir de ahí más bien abriríamos el espacio de diálogo según Rebeca nos lo vaya indicando. Muchas gracias, don Carlos, y muy buenas tardes a las personas que nos ven esta tarde miércoles y a quienes lo verán de manera sincrónica en el futuro. Decir que desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil estamos trabajando muy intensamente alrededor de esta tarea de asegurarnos la permanencia. Tal vez me gustaría detallar algunas tareas en las que estamos trabajando. Una de las más importantes es la prueba de aptitud académica o el examen de admisión. Decirles que justamente ayer tuvimos la última reunión de la comisión de admisión. Estamos prácticamente listos y listas para comunicar las citas de examen. Hoy en la mañana yo confirmé uno de los sitios de examen que todavía no hemos resuelto, que es en Santa Clara de San Carlos, y ya tenemos la aceptación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que nos va a facilitar sus instalaciones, y también logramos asegurarnos el sitio para hacer el examen en el Cantón de los Chiles, que lo tenemos pendiente. Pero, y es una pregunta que ya tenemos en el Facebook Live, nosotros esperamos que la primera semana de septiembre podamos comunicar las citas de examen.
La otra prueba muy importante, que es la prueba de habilidades cuantitativas, cerró ayer, martes, la recepción de solicitudes, y decirles con mucha satisfacción que el número de solicitudes es muy similar. No tengo tenía el corte a la tarde de ayer, pero no al final del día. Es muy similar o ligeramente superior al del año pasado, de manera que vamos a llevar adelante también la prueba de habilidades cuantitativas, y eso son tareas muy importantes porque de ellas dependen la fecha de inicio del ciclo lectivo del año 2021. También compartirles, como decía don Carlos, que la matrícula ordinaria de este segundo ciclo 2020 tuvo un incremento ligeramente superior al segundo ciclo 2019. No hemos terminado el periodo de matrícula, de hecho hoy termina el periodo de matrícula de inclusión, pero las cifras que tenemos de parte de la Oficina de Registro son optimistas en términos de que vamos acercándonos a la matrícula del año 2019. Decirles que en términos de becas, justamente el día de hoy miércoles y mañana jueves serán los primeros depósitos de becas de este segundo ciclo, segundo semestre. Hemos incrementado un 15% los gastos en el rubro de los gastos de carrera y un 25% en los rubros de alimentación. Y también decirles que justo después de esta actividad tenemos una reunión para terminar de formular una línea nueva de apoyo que vamos a llamar Apoyo para la Conectividad, que consiste en una suma de dinero que vamos a facilitar a las personas que requieren mejorar su conectividad para responder a las clases virtuales. Eso está avanzado, pero requerimos todavía algunos detalles. Mencionar también, porque es muy importante, que estamos por sacar una licitación para mejorar una de los edificios de residencias acá en la sede Rodrigo Facio, que requiere modificaciones de orden eléctrico para cumplir sobre todo requisitos establecidos por el Cuerpo de Bomberos, y eso va muy adelantado en este segundo semestre del año 2020. También estamos trabajando desde la Oficina de Bienestar y Salud y desde la Oficina de Orientación en temas asociados a salud mental, que sin duda son un enorme reto, que ya eran un enorme reto, y que en estas condiciones de crisis sanitaria son aún más. Tenemos trabajo en línea, tenemos algunas estrategias de trabajo grupal, y también tenemos posibilidades de atención de casos más complejos que requieren un seguimiento más personalizado. Esto también estamos trabajando, y decirles que en el tema de tecnología, como decía don Carlos Araya, también estamos intensificando acciones. De hecho, esta semana estamos corriendo una encuesta para conocer las condiciones de conectividad de toda la comunidad estudiantil. Todas las personas estudiantes han recibido el link en su cuenta institucional, y estamos invitándoles por diversas redes sociales a que nos envíen sus respuestas, porque esas respuestas incluso incluyen un punto de georreferenciación que en un proceso de coordinación con el ICE nos va a permitir determinar cuáles son las regiones o las áreas específicas en donde hay dificultades de conectividad. Eso es muy importante, lo estamos corriendo esta semana. También esta semana pusimos en el portal UCR una ventana para ingresar las solicitudes de tablets que las unidades académicas requieran hacer, lo cual nos permite darle trazabilidad al sistema de solicitudes. Y decir también que justo el viernes pasado se aprobó la licitación de 1,000 tablets más que nos permite llegar prácticamente a 3,000 tablets, y que esperamos distribuir la semana próxima, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Y la licitación permite un incremento de 500 tablets más
en el transcurso del segundo semestre si fuera necesario. Yo diría que esas son de las acciones principales que hemos hecho desde Vida Estudiantil en estos 3 meses de trabajo. Procedemos con las consultas que tenemos en el Facebook Live. ¿Cierto, don Carlos Araya? Correcto. Usted nos dice, usted nos indica, Rebeca. Procedo a leer. Algunas ya las contestaron ustedes, sin embargo, quisiera que tal vez le diéramos una respuesta específica a la compañera que hizo la consulta. Acá dice, ¿en qué consistirá y cuándo se llevará a cabo la prueba de aptitud de artes dramáticas? Y para el tema de vida estudiantil, también dice, ¿qué día van a dar las citas para el examen de admisión, así como la prueba de habilidades cuantitativas? Es algo que ya comentó don Carlos Sandoval. Sin embargo, don Carlos Sandoval, si usted sería tan amable de brindarle la respuesta específica a las compañeras que hicieron la consulta. Sí, decía que las citas del examen de admisión se comunicarán en septiembre. Como decía, tenemos unos pocos colegios por asignar para hacer examen, pero la mayoría ya los hemos finiquitado. También la prueba de habilidades cuantitativas está en curso, será, me parece que en el mes de noviembre. La fecha que no preciso es cuándo será la prueba en la Escuela de Artes Dramáticas, pero estoy seguro que si se consulta a la Escuela de Artes Dramáticas, les responderán. La diferencia es que esas fechas ya las lleva la escuela, no las llevamos desde Vida Estudiantil, entonces, pues sinceramente se me escapa la fecha. Sí, correcto. Esa información, de todas maneras, está en el sitio web de la Universidad de Costa Rica. Es información que ha facilitado la Oficina de Divulgación. Hay una consulta acá que dice, ¿se ha pensado en la falta de cupos para nosotros como estudiantes? Sí, hay una... quiero decirle a Carolina Romero, que me parece la persona que nos envía esa consulta, que hay un grupo de trabajo en el Consejo Universitario que está viendo este tema. De hecho, ya tenemos un balance de dónde están las mayores requerimientos de cupo, y esperamos en 1 o 2 semanas conocer el informe y tomar acciones al respecto. Nada más decir que los requerimientos de cupos son ciertamente heterogéneos en la comunidad, en las escuelas y facultades. Hay algunas unidades donde hay más requerimientos que otras, de manera que no es fácil dar una respuesta general al reto, ¿verdad? Pero estamos en eso. Justamente el pasado lunes yo leí el reporte que tenemos y yo pienso que podemos avanzar en darle respuesta a esta inquietud tan importante que nos plantea Carolina. Y don Carlos Sandoval dice, ¿qué opciones de pago hay para este semestre, ya que algunos no contamos con ningún tipo de beca? Sí, bueno, como decía el señor rector, trasladamos el vencimiento del plazo para pagar la matrícula o los aranceles del primer semestre a octubre de este año. Ese traslado es muy importante porque permitió que personas que no hubiesen pagado pudiesen matricular en el segundo semestre. Además, no incluye los porcentajes, y eso fue una decisión del Consejo Universitario a nuestra solicitud, no incluye el pago de multas por atraso en pagos. Si la persona igualmente no pudiese pagar, en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil hay una comisión de arreglos de pagos a la cual se le puede enviar una solicitud. Es muy importante decir, porque no sé si la persona que nos escribe sobre esto lo conoce, que el correo institucional es vive@ucr.ac.cr, donde nos pueden hacer llegar esa consulta y con mucho gusto les damos respuestas más específicas. Gracias. Hay una pregunta de María José Corrales, es sobre el internado. La voy a leer.
y dice, buenas tardes, queríamos saber cuál es el posicionamiento desde Rectoría ante la situación de la suspensión de internado universitario para los estudiantes de microbiología que están a tan solo 3 meses de concluir sus rotaciones, pero ya llevamos casi 5 meses en espera por órdenes de la gerencia médica de la Caja actualmente. A diferencia de medicina, en nuestro gremio se siguen graduando estudiantes del sector privado, ya que están haciendo internado en otros lugares. Nosotros dependemos totalmente de la Caja porque actualmente no hay convenios con laboratorios privados. Este semestre incluso no hemos podido implementar modalidad virtual porque nuestros profesores encargados son los docentes de hospitales que no tienen tiempo para implementar la metodología. Las comunicaciones entre la universidad y la Caja hasta la fecha no han sido satisfactorias para negociar un reingreso y para este momento ya los compañeros dejaron de percibir la beca del primer trimestre. Sí, la semana anterior no, esta semana, el día lunes, yo firmé una nota dirigida al doctor Cervantes, el gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social, solicitándole una cita con carácter de urgencia para poder tratar este tema justamente, porque sin duda alguna es una preocupación que tenemos, somos muy conscientes de la situación que vivimos y de las disposiciones que ha tomado la Caja, pero también queremos explorar alternativas para poder encontrar puntos de solución a situaciones como las que plantea María José, en el caso de estudiantes de microbiología, pero realmente es una situación para todos los estudiantes del área de salud. Yo espero que esa reunión sea en el muy corto plazo. Nosotros pues mantenemos en este momento una comunicación muy fluida con autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. De hecho, estamos iniciando el proceso de negociación del convenio marco para la renovación del convenio marco de Caja Costarricense de Seguro Social Universidad de Costa Rica, que es un convenio que las últimas ocasiones se ha firmado por periodos de 10 años, vence en marzo del próximo año, y estamos ya conversando con las autoridades de la Caja para ese fin. De manera que reitero que en este momento la comunicación con las autoridades de la Caja es bastante fluida y en ese contexto le pedí la cita al doctor Cervantes con el propósito de poder tener una respuesta a esa pregunta lo antes posible. Don Carlos. Gracias. Perdón, don Adrián. Gracias. Buenas a todos. Yo soy Adrián Pinto, vicerrector de investigación. Desde la Vicerrectoría de Investigación también estamos apoyando este proceso junto con la Vicerrectoría de Docencia, que también nos acompaña acá la vicerrectora, la doctora Susan Francis. A la Vicerrectoría le corresponde, a la Vicerrectoría de Investigación, dictar las normas complementarias hacia el reglamento del trabajo final de graduación. Entonces, en el caso de las carreras de salud, les hemos estado dando ese acompañamiento para que puedan adaptarse a las condiciones que tengamos desde la Caja Costarricense del Seguro Social. Créanme que simpatizo y me preocupa, al igual que todas las autoridades acá presentes y también las que no están presentes, todos trabajamos por el bienestar de ustedes. Esta es una situación muy seria. En mi caso también como microbiólogo los entiendo plenamente y hemos estado acompañando a los profesores de microbiología en ese proceso de adaptación. Sin duda es un tema que nos preocupa mucho y estamos actuando al pie del cañón, como se dice popularmente, para que los profesores cuenten con el apoyo desde la vicerrectoría. Gracias. Doña Susan, bienvenida. No sé si usted gusta también complementar un poco la respuesta de don Adrián y de don Carlos. Sí, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos y todas. En efecto, desde la Vicerrectoría de Docencia lo que se ha estado manejando son aquellas posibilidades y oportunidades que hay dentro del marco de la flexibilización para poder apoyar a los estudiantes que tienen inconvenientes en aquellas áreas que implican prácticas o laboratorios
o acciones específicas que tienen vinculación con entes externos. Hay que recordar que en ese sentido la universidad es parte, digamos, o es contraparte para lograr que estas prácticas se puedan desarrollar. Entonces, los esfuerzos que se están haciendo en este momento, inclusive en conjunto con la Facultad de Microbiología, que ha venido haciendo un importante esfuerzo para contactar laboratorios privados, tienen como referencia la oportunidad de que la Vicerrectoría de Docencia vincule o establezca líneas de apoyo, como por ejemplo, qué condiciones son necesarias para que se puedan terminar de dar los trabajos o en qué condiciones es posible la finalización de esos trabajos que están pendientes. También, como lo señaló el doctor Adrián, trabajamos en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación en la creación de una sigla específica que permitiera darles el tiempo suficiente a los estudiantes cuando ya las condiciones de salud no lo permitan. Entonces, esos son los esfuerzos en los que nos hemos concentrado, tratar de dar la finalización a todo este conjunto de situaciones que quedaron, digamos, truncadas un poco por la situación de pandemia y creando los espacios necesarios para que las unidades académicas puedan tener opción de encontrar alternativas. Muchísimas gracias. Bueno, instamos a los estudiantes, a modo de diálogo, a hacer sus consultas por medio del Facebook Live. Ahí pueden hacer sus consultas. Ahorita les cedo la palabra a don Carlos Araya, que tenían otras temáticas también que conversar. Ok, pero tenemos otras preguntas en el Facebook Live. Rebeca, ¿o las dejamos para...? Acá hay una que dice cuántos puntos se necesitan para ingresar a la universidad, independientemente de la carrera que uno quiera estudiar. Y el asesor de rectoría, don Eval, ya le comunicó las pautas para la admisión. Y también que hay una de las respuestas también es que cada año varía, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí también en el mismo enlace se pueda ver los cortes que hay según el año. Me parece que en realidad son las únicas que de momento nos han hecho acá. Algunas se han respondido inclusive en el mismo chat. Sí, tal vez hay una pregunta que no nos hemos referido y a la cual yo quiero darle respuesta. ¿Qué dice la persona que realiza la pregunta? ¿Existe algún mecanismo virtual para realizar los pagos de matrícula de los cursos? Sí existe el mecanismo virtual, es decir, en las plataformas de los bancos estatales se puede acceder al pago de matrícula con el número de cédula de la persona estudiante, de manera tal que el pago de matrícula se puede hacer en línea sin ningún inconveniente. Bueno, yo quisiera entonces, mientras tenemos más preguntas, referirme a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior. Les decía yo, también quisiera en algún momento determinado conocer el criterio de las personas que nos escuchan y que nos ven en esta tarde acerca de qué creen conveniente, qué creen de estos espacios por un lado, e incluso de qué forma podríamos mejorar estos espacios de comunicación a criterio de las personas que nos están escuchando. Recordemos que vamos a tener al menos una sesión más el próximo viernes 28 de agosto a las 9 de la mañana. Pero bueno, les decía del tema de la negociación del financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior. Ha sido una negociación compleja porque la situación del país, producto de la pandemia, es una situación compleja. Desde ese punto de vista hemos tenido varias sesiones de negociación en el seno de la Comisión de Enlace, en las cuales el Poder Ejecutivo nos ha hecho ver la dificultad que existe en este momento en cuanto
por un lado a las finanzas públicas, por otro lado a la situación de la economía y la situación social del país producto de la emergencia sanitaria. Nos enfrentamos a una crisis que es la mayor crisis económica y social también, porque tenemos algunas estadísticas que son realmente espeluznantes, diría yo, en cuanto a dónde estamos en este momento. Pero es la principal crisis en el último siglo, posiblemente en el país, mucho más crítico de lo que pasó a inicio de los años 80. Y cuando digo esto, lo digo tomando dos variables. Una es el decrecimiento económico que vamos a tener al finalizar este año 2020, pero una cifra que nos genera muchísima angustia y preocupación, y es la tasa de desempleo que anunció la semana anterior el INEC. Llegamos a una tasa de desempleo de cercana al 25%. Eso es que una de cada 4 personas que tiene las condiciones para laborar no tiene trabajo, y eso sin duda alguna genera una situación social verdaderamente compleja y lamentable. Y desde ese punto de vista, pues las universidades estatales tenemos que tener absoluta conciencia de las condiciones en que tenemos, y sobre todo del aporte que desde la academia podemos dar para poder facilitar este proceso tan complejo para el país. Y es un proceso que perdurará durante varios años posiblemente. En este contexto, el gobierno de la República nos hizo un planteamiento en primera instancia, y es que tratando de no de equilibrar, sino tratando de reducir los impactos negativos en las finanzas públicas, el gobierno propone que para el próximo año el presupuesto de la República tenga una disminución del 10% respecto al presupuesto de la República del año 2020. Con lo cual, entonces, el primer planteamiento que hacen las autoridades del Poder Ejecutivo en la Comisión del NACE es una reducción de un 10% del presupuesto FES respecto al año 2020. Sin duda alguna, eso sería un efecto devastador para las universidades públicas y afectaría sí o sí, digamos, ese escenario, la actividad sustantiva de las instituciones, dejando a las universidades a las puertas de un cierre técnico. Bueno, eso se le hizo ver a las autoridades del Poder Ejecutivo. Nosotros, como rectores en el seno del CONARE, hemos definido, y así lo hemos hecho saber, que no vamos a firmar un acuerdo de financiamiento que no respete lo que señala el artículo 85 de la Constitución Política de la República. Y recordemos que la situación, más bien que el artículo 85 de la Constitución dice que los fondos del FES, del financiamiento de la educación superior, no pueden ser abolidos si no se crean otras rentas que le compensen. ¿Eso qué significa? Que no pueden ser disminuidos, ¿verdad? Pero además de eso indica que deben ser indexados según la inflación. Y desde ese punto de vista, en otros años se ha utilizado el índice de inflación interanual al mes de mayo. Para el año 2020, ese índice, según lo que define el Banco Central de Costa Rica, alcanza el 0,61%. De manera tal que hemos insistido mucho en que el FES debería de ser entonces el monto del año 2020 más al menos ese 0,61%. Evidentemente, el gobierno ha insistido en la imposibilidad de poder cumplir con eso. Y hemos entonces estado explorando posibilidades
que respeten efectivamente lo señalado por la Constitución Política de la República, es decir, que el monto del FES no disminuya, sino que, como lo aspiraba el gobierno, sino que crezca en ese 0,61%. Eso en números grandes es pasar de 512 mil millones de colones aproximadamente a 515 mil millones de colones. Pero bueno, entonces, ante la situación que vive el país y en conciencia plena de esa situación, lo que hemos planteado es la posibilidad de que se presupueste un monto menor para los giros del Fondo Especial de la Educación Superior para el próximo año y que más bien, si al finalizar el primer semestre del año 2021, que podamos sentarnos para que determinemos cómo presupuestar esa diferencia. Originalmente, después de hacer un análisis exhaustivo de cuál es la situación de las financiera de cada una de las universidades, los rectores llegamos a la conclusión de que ese monto podía equivaler al 3%, que más o menos son 15 mil millones de colones, que no se estarían presupuestando este año, sino que en el primer semestre del otro año nos sentaríamos a negociar la forma de giro de esos 15 mil millones de colones. El gobierno ha planteado que un 3% es muy poco y más bien plantea que sea un 5,74%. Y en ese punto estamos en la actualidad, es decir, ahí está la negociación en este momento. Todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero sí hemos avanzado en el sentido de que hay claridad de parte del Poder Ejecutivo de que se tiene que firmar un FES, según lo que señala el artículo 85 de la Constitución Política de la República, y lo que estamos negociando es la forma de giro de esos recursos para el próximo año. Yo le informaba de esto a la Federación de Estudiantes hoy por la mañana. Vamos a comunicar también detalles de esta negociación a la comunidad universitaria. Y estamos desde el CONARE haciendo gestiones en este momento para poder tener una reunión con el señor presidente de la República o con el señor ministro de la Presidencia con el propósito de poder alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes y sobre todo que venga a impactar lo menos posible a la educación superior pública, en el entendido de que ante la magnitud de la crisis que vivimos, pues todas las instituciones y todos los sectores nos vamos a ver afectados sin duda alguna. Esta es la situación. Nosotros, como Universidad de Costa Rica, hemos tomado una serie de medidas y están por completarse otras en los próximos días que tienen que ver con la reducción del crecimiento de lo que denominamos masa salarial, es decir, de los salarios, con el propósito de evitar, digamos, o más bien adaptar el crecimiento salarial a el crecimiento eventual de los ingresos. Y en esto yo he definido claramente, así lo he hecho saber, así se lo he hecho saber a la Federación de Estudiantes, así lo he hecho saber al Consejo Universitario y también en el seno de la Comisión de Enlace, de que definitivamente nosotros tenemos que garantizar para el próximo año el sistema de becas. Es decir, el sistema de becas bajo ninguna circunstancia puede decrecer, todo lo contrario, el sistema de becas tenemos que buscar los mecanismos para poder fortalecerlo, porque la situación socioeconómica que vivimos lo que nos lleva justamente es a niveles de pobreza mayor. Y esos niveles de pobreza mayor se ven reflejados me refiero a niveles de pobreza como país, pero esos niveles de pobreza como país mayor se ven reflejados en nuestra comunidad universitaria y se ven reflejados en el incremento en la solicitud de becas. Ya para este segundo ciclo lectivo tuvimos un incremento, les decía al inicio, equivalente a un 24% respecto al año anterior.
Bueno, sería lógico pensar que para el primer semestre del próximo año tendremos un incremento también en la solicitud de becas. Y ya les decía yo al inicio que la Universidad de Costa Rica no puede decirle a un estudiante que requiera de beca socioeconómica por su condición o por la condición económica de su núcleo familiar, decirle que no puede darle beca. Tenemos que buscar los mecanismos para que así sea, pero desde ese punto de vista yo sí quiero que tengan claridad de que a pesar de lo difícil que es esta negociación, haremos todos los esfuerzos posibles para, lejos de afectar el sistema de becas, más bien poder fortalecer aún más el sistema de becas de manera tal que garanticemos que las y los estudiantes, reitero, como lo dije al inicio, no se vean en la obligación de abandonar las aulas universitarias. Tenemos una serie de preguntas adicionales, Rebeca, de manera que, si le parece, podríamos irlas analizando y podríamos retomar este y otros temas a partir de los intereses de las personas que nos están escuchando y observando en esta tarde. Claro. Doña Susan, ¿usted quería complementar algo de lo que dijo el señor rector? Listo. Tengo acá en el Facebook una consulta sobre regionalización. Dice Jefferson, ¿qué pasa este año con las ideas de regionalización? Ya que hay muchas sedes que han sido abandonadas en infraestructura durante muchos años, y este año que se suponía que se iba a mejorar la infraestructura, por ejemplo, los acuerdos de sede de NANCES en Punta Arenas. Yo quisiera responder esa pregunta. Vean, yo soy egresado de una sede regional, yo estudié en la sede regional del Atlántico. Soy profesor de la sede regional del Atlántico y pues temporalmente me encontré en los últimos 8 años como vicerrector de administración y ahora en la rectoría. Pero terminando la rectoría de transición me regresaré a mi sede, a Turrialba, la sede del Atlántico. Puedo decir que conozco la regionalización universitaria de cerca, muy de cerca, desde el año 87. Yo soy carné 87. 87-6509, ese nunca se nos olvida, ¿verdad? Me refiero al carnet de estudiantes universitarios. Bueno, yo creo entonces, porque además yo participé de lleno en el movimiento estudiantil durante casi todos los años de universidad, y creo entonces que desde el año 87 conozco muy bien la realidad de la regionalización universitaria. Y yo puedo garantizar, en este momento no con números, pero podemos verlo con números también, que en la historia reciente de la regionalización universitaria, y me refiero a 35 años, 40 años aproximadamente, nunca se ha invertido tanto en regionalización como en los últimos 8 años. Y me refiero a inversión en infraestructura, me refiero a inversión en equipamiento, me refiero a inversión en recursos humanos. Nunca será suficiente. Y siempre tenemos que aspirar a más. Y yo, como profesor de una sede regional y como además convencido de la importancia de la regionalización universitaria, porque es que la regionalización universitaria es la mejor vía para democratizar el acceso a la educación superior. Y si democratizamos el acceso a la educación superior, estamos democratizando el acceso a oportunidades de una vida mejor para la ciudadanía costarricense. Y no hay mejor vía, reitero, que la regionalización. Estoy convencido entonces de que hay mucho por mejorar todavía en regionalización. Pero lo cierto del caso es que hemos hecho inversiones verdaderamente importantes como no las habíamos hecho en las últimas 4 décadas, y creo que eso es necesario reconocerlo. En NANCES de Esparza nos falta todavía, claro, nos falta muchísimo, pero la infraestructura que tenemos en NANCES es una infraestructura nueva, con equipamiento, están muy bien equipadas, y evidentemente tenemos, según el plan maestro de desarrollo de NANCES, tendremos que continuar en los próximos años
invirtiendo ahí. De hecho, ahora con el recorte presupuestario para el año 2020, que finalmente correspondió a el orden de los 48.000 millones de colones, ¿verdad? De no giro del FES, 35.000 millones, es un no giro que quedará pendiente para el próximo año, o para los próximos años más bien, y 13.000 millones que es un aporte solidario de parte de las universidades a la Comisión de Emergencias para la atención de la emergencia sanitaria. Yo definí en esa pirámide, yo definí tres aspectos que tenían que respetarse sí o sí. El primero fue becas estudiantiles, ¿verdad? Cosa que hicimos, y más bien le inyectamos dinero, alrededor de 3.600 millones de colones al sistema de becas estudiantiles para el segundo ciclo lectivo. Dijimos que había que, no podíamos disminuir la planilla institucional. Y esto no me refiero a incrementos salariales, sino que no podíamos dejar de contratar profesoras y profesores de cara al segundo ciclo lectivo, justamente para evitar la ausencia de cupos, que por ahí alguien se refería al tema de cupos, donde ahora de pronto doña Susan puede hacer referencia a esa pregunta que por ahí vi al inicio. El tercer elemento que definimos fue justamente la inversión en infraestructura en sedes regionales, ¿verdad? Y efectivamente el presupuesto destinado a infraestructura en sedes regionales se respetó. Me da muchísimo gusto decirles que esta semana nos llegó la autorización de la Contraloría General de la República para iniciar la remodelación total del recinto de Paraíso, con una inversión de casi 2.000 millones de colones. Estamos por iniciar en este segundo semestre la construcción de auditorios en las sedes. Recién estamos terminando mejoras en instalaciones deportivas significativas en varias de las sedes y recintos. De manera tal que yo estoy convencidísimo que todavía nos falta muchísimo en materia de inversión en regenerización. Pero que vamos por el camino, creo yo, correcto, de poner como punto prioritario para la universidad la regenerización universitaria. Así lo hemos hecho y creo que ese debe ser el camino por el que debemos de continuar. Don Carlos, y hablando un poco de esto de lo de las sedes, hay una pregunta de Mario Jiménez. Dice, al día de hoy, ¿cómo está la situación con respecto al proceso de construcción del nuevo campus de la sede del Pacífico en Nances de Punta Arenas? Y otra sobre las sedes también y recintos, dice Doris Navas, ¿cómo está la situación con el recinto de Siquirres? Bueno, creo que aún no es recinto. Tenemos otras consultas también en Facebook y otras por el Telegram, entonces ya casi continuamos para darle la respuesta a los compañeros de las sedes. Yo en la anterior respuesta me refería al caso de Nances de Esparza. Bueno, hay un plan maestro de desarrollo de la finca de Nances de Esparza. Evidentemente, la institución, los recursos en la institución siempre van a ser limitados. Y desde ese punto de vista, pues no tenemos la capacidad de decir vamos a construir todo el complejo de Nances en un mismo momento. Lo que hemos desarrollado es un plan maestro de desarrollo de infraestructura en Nances, y eso lo hemos ido cumpliendo, ¿verdad? Por otro lado, en el caso de Siquirres, en Siquirres lo que se denominó es una figura que incluso no está en el estatuto orgánico, por eso se creó años atrás, creo que hace como 10 años, casi 10 años, un aula universitaria. Es decir, un aula universitaria no alcanza, digamos, el estatus de recinto universitario. Y esa aula universitaria ha funcionado y afortunadamente ya varias gente se ha graduado de esa aula de Siquirres en las carreras de dirección de empresas y de informática empresarial fundamentalmente. Hemos estado conversando con el señor alcalde de Siquirres. Yo de hecho estuve hace semanas atrás, previo a la pandemia, estuve en Siquirres con el señor alcalde viendo terrenos,
y viendo opciones de desarrollo futuro. También desde CONARE hemos analizado la situación en Siquirres y sobre todo el gran interés que existe de la comunidad, encabezados por el alcalde, en que haya alternativas de educación superior en ese cantón. Creo que en los últimos meses el señor alcalde todos los rectores de las universidades públicas hemos estado en Siquirres conversando con él y hemos estado en el seno del CONARE hablando de la posibilidad de tener en Siquirres alguna alternativa diferente, donde no haya presencia de solo una universidad, como tiene la presencia en este momento la Universidad de Costa Rica, pero además en condiciones que no son óptimas. Yo reconozco que las condiciones que tenemos en Siquirres no son óptimas para el desarrollo académico de la universidad. Se requeriría buscar alternativas más sostenibles y en mejores condiciones. Y en el seno del CONARE hemos estado conversando sobre esas posibilidades y pues sí, creo que es digno destacar el entusiasmo del señor alcalde y su persistencia porque efectivamente se consoliden opciones académicas en esa comunidad. Hay una consulta sobre la carrera de licenciatura de Marina Civil de la sede de Caribe. Si nos la pudieran repetir, porque no la veo completa en el Facebook Live. Si nos la pueden volver a plantear, por favor. Dice otra, ¿alguien sabe cómo se puede pedir una certificación del expediente? Rebeca. Señor, don Carlos. Sí, no, decir que en el chat anotamos el correo de la oficina de registro donde se puede solicitar las certificaciones. Gracias, don Carlos. Dice, para terminar con unas que tengo acá, dice, ¿qué se hace para dar solución a la problemática de la falta de alianzas con navieras para dar prácticas a los estudiantes de Marina Civil y el retraso en el proceso de homologación con el MOP? No sé si esa era la consulta. De todas maneras, si nos ayudan con la respuesta. Sí, lástima que doña Susan me parece que algún inconveniente tuvo porque me parece que no está en este momento en línea. Doña Susan y don Miguel Guzmán, doña Susan como vicerrectora de docencia y don Miguel Guzmán en representación de la rectoría han iniciado un proceso arduo en las últimas semanas para tratar de encontrar soluciones a las diferentes problemáticas de la carrera de Marina Civil. Ambos han estado trabajando verdaderamente fuerte en este proceso. Yo dejaría la pregunta concreta anotada y se la haríamos llegar a doña Susan para que la responda por otra vía cuanto antes, pero sí esa ha sido una de las prioridades en materia de regionalización, la carrera de Marina Civil en Limón, que sin duda alguna los esfuerzos es para consolidar la carrera. La carrera, digamos, iba camino al cierre, ¿verdad? Eso era lo que parecía que lo que se vislumbraba, pero bueno, estamos haciendo esfuerzos para poder darle una consolidación y sobre todo darle respuesta a las y los estudiantes que actualmente la cursan. Gracias.
Continuamos con una de Ale Chinchilla. Dice, ¿cuáles son las probabilidades de la disminución de becas? En mi caso me redujeron de beca 5 a categoría 3, imposibilitándome completamente a dejar la universidad mientras me acomodo económicamente. ¿Cuánto porcentaje de la población estudiantil se estima esté o estará en mi condición? Rebeca, si me permite decir, bueno, que obviamente yo no conozco el caso específico de Alejandra, pero decir que ella puede solicitar revisión de su condición de beca. Si la asignación que se le comunicó no le satisface, puede hacerlo ver a la oficina de becas a la brevedad. Y desde luego, ya en términos generales, no hay ninguna iniciativa o directriz de disminuir las becas. Más bien los casos pues hay que verlos uno a uno porque no forman, digamos, parte de ningún lineamiento o ninguna decisión. Pero el canal está abierto para que ella solicite revisión a la beca asignada. Gracias, don Carlos. Y aprovechando que usted está en la palabra, dice, ¿qué estrategias tienen previstas para el pago de la matrícula al segundo curso lectivo, considerando que las consecuencias de esta crisis sanitaria se verán reflejadas con mayor énfasis durante el segundo semestre? Bueno, muchas gracias por la pregunta. De ello hemos conversado ya. Posiblemente una de las acciones va a ser retrasar la fecha de cobro, ¿verdad? De manera que haya más tiempo para pagar. También podríamos eliminar los recargos, como lo hicimos este primer ciclo. Esas serían, digamos, medidas semejantes a las que ya adoptamos, y otras podrían discutirse, pero a la fecha no las hemos considerado. Por lo pronto es probable que se retrase también la fecha de cobro. Tal vez ahí para agregar, todo lo que es cobro de matrícula está regulado por una normativa, por un reglamento institucional. De hecho, cuando nos enfrentamos a esta situación, pues nos enfrentamos a una situación tan compleja como que tuve algún problema de carga ahí. Les decía que nos enfrentamos a una situación, y es que evidentemente ninguna normativa institucional establece qué hacer en caso de una emergencia como la que vivimos en este momento. Por eso yo justamente al inicio empecé hablando de flexibilización, ¿verdad? Bueno, en materia de cobro de matrícula, acudimos al Consejo Universitario porque el reglamento, digamos, vamos a ver, en gestión pública nosotros podemos hacer únicamente aquello que la norma nos autoriza. Y si la norma no nos autoriza a no cobrar los recargos de matrícula, no podemos dejar de cobrar los recargos de matrícula. En ese caso, lo que hizo la administración, en este caso la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, a cargo de don Carlos Sandoval, fue acudir al Consejo Universitario para que el Consejo Universitario nos permitiera no hacer cobro por recargo de matrícula y nos permitiera además ampliar las fechas y, por ejemplo, nos permitiera que la matrícula del segundo ciclo lectivo se pudiese hacer al margen de si se había pagado o no se había pagado el costo de la matrícula del primer ciclo. Eso lo discutimos en el Consejo Universitario, se aprobó tal como se había planteado, y para el segundo semestre tendríamos que acudir nuevamente al Consejo Universitario para que nos autorice la excepción para el segundo semestre. Pero evidentemente lo que hicimos para el primero lo haremos para el segundo, y si es necesario hacer algo más en el segundo, pues estamos en la mejor disposición de hacerlo. Gracias, don Carlos. Dice Juani Calderón. Don Carlos, según el acuerdo reciente, el rebajo de 48.000 millones de colones al FES, se manifestó que sería rebajo del superávit y que este rebajo no afectaría las funciones de las universidades públicas. Sin embargo, se comenta que las becas por representación serían eliminadas. Por otra parte, fue contemplado antes de la toma de esta decisión el lapso de tiempo que abarque más allá de este semestre, el tercer periodo y el primer periodo del 2021,
con la finalidad de que no se coloque en riesgo el funcionamiento de las universidades. Tal vez empiezo por el tema de las becas de representación, es decir, no hay ningún riesgo de que las becas de representación se vean afectadas, absolutamente ninguno. Y esta pregunta yo creo que se debe a un malentendido que ocurrió en San Ramón y a una circular que emitió la señora coordinadora de vida estudiantil de la sede de Occidente, donde se planteaba esta posibilidad que luego, eso fue esta semana, creo que el día de ayer salió una nota de la señora coordinadora donde indicaba y garantizaba la continuidad de los grupos de representación. De manera que no hay ninguna disposición, ni la va a haber en este ciclo lectivo, de cierre, ni reducción, ni ninguna afectación que tenga que ver con becas especiales por pertenecer a grupos de representación institucional. Ahora bien, cuando hablamos de los 48.000 millones de colones, dijimos que de esos 48.000 millones, 13.000 millones es una transferencia que las universidades haremos a la Comisión Nacional de Emergencia para la atención de la emergencia sanitaria que vivimos, ¿verdad? De esas 13.000 millones de colones, a la Universidad de Costa Rica le corresponden 4.500 millones de colones que fueron tomados de partidas presupuestarias que estimamos no van a ser utilizadas al finalizar el año. ¿Y por qué partidas presupuestarias que no van a ser utilizadas? Bueno, porque atravesamos una situación extraordinaria, como lo decíamos. El hecho de que no haya presencialidad en la universidad significa que hay una serie de costos y de gastos institucionales que no se consolidan como se tenía presupuestado. Me refiero, por ejemplo, el caso típico, viáticos al exterior. Bueno, ahí no hay viáticos al exterior porque a nadie se le va a aprobar que vaya, primero porque no se podía, ahora que se puede, pues no hay una disposición en la universidad de autorizar viajes al exterior, pero además, ¿para qué autorizamos viajes al exterior? Bueno, fundamentalmente para eventos académicos y para actividades de investigación. Los eventos académicos están suspendidos en el mundo y las actividades de investigación también, porque el resto de universidades en el mundo están en la misma circunstancia nuestra, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, partidas como viáticos al exterior, partidas como combustibles, partidas como incluso viáticos en el país. Qué pena que tengo, se enojó uno de los perros de casa, así que me disculpan, por favor, por la bulla. De manera entonces que una serie de partidas presupuestarias que considerábamos que no van a ser utilizadas al 100% o no van a ser utilizadas parcialmente, las dispusimos para la atención de la emergencia sanitaria, haciendo un traslado, reitero, en el caso de la Universidad de Costa Rica, de 4.500 millones de colones a la Comisión Nacional de Emergencia. El resto, que eran los 35.000 millones de colones, es en inversión en infraestructura o en inversión en equipamiento, lo que llamamos partidas de capital. Bueno, aquí, ¿qué hicimos entonces? Una serie de inversiones que teníamos, pues lo que hicimos es que las pospusimos, o incluso algunas que estaban programadas pero que todavía no habían llegado al proceso de licitación y que simplemente los recursos van a ser repuestos el próximo año. De manera que la afectación quizás a que hace referencia a la pregunta es que adelantamos un proceso que llamamos subejecución presupuestaria, que la gente lo denomina como barridos presupuestarios. Según la normativa, esa subejecución presupuestaria se debe hacer al finalizar el mes de agosto. Bueno, ¿qué hicimos? Lo adelantamos un mes. ¿Pero por qué lo adelantamos un mes? Y eso es importante que quede claro. Lo adelantamos un mes porque el objetivo es que al finalizar el año tengamos el menor nivel posible de superávit, ¿verdad? El superávit son aquellos ingresos que tiene la universidad que no pudo utilizar. De manera que lo que hicimos fue adelantar ese proceso de su ejecución presupuestaria y ahí es donde entonces algunas unidades se han visto
afectadas, pero lo que hemos dicho es que cuando la afectación es en una actividad sustantiva, es decir, es en una actividad verdaderamente relevante, como es el caso de los grupos de representación institucional, pues simplemente lo que debe hacerse es hacernos la solicitud de que les reintegremos los recursos con el propósito de que la actividad no se vea afectada. De manera que, pues con eso trato de responder la pregunta que nos planteaba. Don Carlos, ¿podría agregar algo? Claro que sí, Adrián, y además de eso, yo quisiera ahora, Rebeca, que volvamos después de la participación de Adrián, que podamos volver a hacer la pregunta sobre Marina Civil para doña Susan, que ya la tenemos de nuevo. Adelante, Adrián. Gracias. Desde la Vicerrectoría de Investigación también se da apoyo a los estudiantes que participan en los diferentes proyectos. En realidad, ustedes, compañeros y compañeras, los estudiantes de nuestra institución son el motor de la investigación. Y al decir esto, me refiero a que son el motor de la investigación de la institución que más produce conocimiento en todo Centroamérica. Entonces, su participación en estos proyectos es fundamental. Don Carlos dio la indicación que las partidas de horas asistente y horas estudiante no se podían modificar. Es decir, no podemos trasladar de esos recursos para cubrir equipo o otras necesidades. Entonces, desde ya hace varias semanas en la Vicerrectoría insistimos a los investigadores que asignen actividades virtuales, no presenciales a los estudiantes para mantener ese apoyo. Sin embargo, muy pronto vamos a hacer ese ejercicio presupuestario que hablaba don Carlos, donde se ve qué recursos no se usaron. Y nuestro compromiso es que esos recursos para estudiantes sí se utilicen en su totalidad. Entonces, cerca del final de este mes, desde la Vicerrectoría les vamos a informar a los estudiantes y vamos a tener un conversatorio similar para dar a conocer estas oportunidades en horas asistente, horas estudiante, que van a estar disponibles después de este reajuste presupuestario. Sí los insto a mantenerse justo en estos días revisando las redes sociales, los carteles, las convocatorias. Bueno, ahorita no hay pizarras, ¿verdad? Pero virtualmente sí se están anunciando todas estas oportunidades y que también estén atentos a las comunicaciones de la Vicerrectoría para aquellas que estén disponibles más adelante en este semestre. Muchas gracias. Gracias, don Adrián. Bueno, voy a repetir entonces la consulta de lo de Marina Civil. Dice, ¿qué se hace para dar solución a la problemática de la falta de alianzas con navieras para dar prácticas a los estudiantes de Marina Civil y el retraso en el proceso de homologación con el MOP? Aprovecho porque en el Facebook Live, Ariel Castillo dice, hay estudiantes de Marina Civil pendientes únicamente de práctica profesional hace 3 años. Se agradece su seguimiento, señor rector. Entonces, doña Susan, si usted nos ayuda con la respuesta para los compañeros. Gracias. Bueno, muy importante que al inicio de la administración de transición, la Vicerrectoría de Docencia, como primer paso, se reunió con todos los actores claves de la carrera de Marina Civil, incluyendo en este caso al personal directivo y docente de la sede del Caribe, la Asociación de Estudiantes, y conforme a las conversaciones que sostuvimos con ellos, establecimos una línea base del estado de la carrera al 19 de mayo del 2020. Eso nos permitió establecer los principales obstáculos que existían en aquel momento para que la carrera tuviera un desenvolvimiento adecuado. Encontramos que habían 3 situaciones: el proceso de homologación, que es un poco el punto de la pregunta, luego la resolución que tenía que ver con las posibilidades de embarque de los estudiantes, las consideraciones y los requisitos para que pudieran hacer dichas prácticas, y al mismo tiempo las condiciones en las cuales realizaban el trabajo final de graduación. Algo muy importante es que el proceso de homologación con la Autoridad Marítima Nacional, que en caso de Costa Rica es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, requiere del concurso también de la precisión de esos otros 2 temas últimos que señalé.
Entonces, para la Vicerrectoría de Docencia fue fundamental establecer como prioridad el proceso de homologación. En este momento hemos sostenido reuniones durante todas las semanas, un conjunto de personas que incluyen al coordinador de docencia de la sede del Caribe, a un representante de la rectoría, al presidente de la Asociación de Estudiantes de Marina Civil de la sede del Caribe, a un representante asesor legal de la Vicerrectoría de Docencia, al asesor académico Julio Brenes, que es el encargado de temas de regionalización, y al coordinador de la carrera de Marina Civil. En conjunto, todos hemos ido haciendo un esfuerzo importante por darle uniformidad y completar la documentación requerida para presentarla al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En este momento establecimos como plazo final para poder hacer esa actualización el 14 de agosto próximo. Y debo admitir que con muchísimo entusiasmo que ya tenemos completo toda la documentación necesaria. ¿Cuál es el único elemento que falta y tiene que ver un poco por la relación con una instancia externa? Es la certificación ISO 9000. La empresa que da esta certificación ya fue contratada y lo que estamos haciendo es retomar el proceso que había quedado pendiente en octubre del año pasado. Así que esperamos que esta administración sí pueda presentar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la documentación requerida para gestionar y solicitar la homologación. Algo fundamental además es que este proceso de homologación genera también la identificación de las navieras con las cuales la Universidad de Costa Rica generaría cartas de entendimiento para establecer las condiciones posibles para los procesos de embarque. Aunque se comprende que estos estudiantes que tienen más de 3 años tienen pendiente eso, es importante señalar que durante este ciclo nosotros no vimos conveniente la posibilidad de que generaran las prácticas de embarque, en principio porque el proceso de homologación no estaba todavía totalmente gestionado y segundo, porque no habían condiciones de protocolos de salud para asegurar que a la hora de embarque de los estudiantes se pudiera prevenir algún tipo de contagio con el coronavirus. Eso es importante tomarlo en cuenta. No obstante, a partir de la revisión de la resolución del embarque y además lo que llamaríamos en este caso la recuperación de un listado importante de navieras con quienes se va a generar ese tipo de convenios y cartas de entendimiento, nosotros creemos y estimamos posible que a partir del próximo año, enero, ya los estudiantes puedan realizar este proceso conforme y de manera formal. Algo importante también de señalar es que la Vicerrectoría de Docencia también ya mantuvo una reunión con la Vicerrectoría de Investigación en la cual se depuró lo que tiene que ver con los trabajos finales de graduación. Los estudiantes de Marina Civil pueden optar por todas las modalidades. Sin embargo, hay una modalidad que podría resultar ser importante e interesante para ustedes si se comprende que la práctica profesional que hacen en el embarque podría ser también insumo para una práctica dirigida. Entonces, conforme a lo señalado por la Vicerrectoría de Investigación, ya se generaron procesos para que se pueda desarrollar procesos, vamos a decirlo así, como cursos de acompañamiento para generar anteproyectos y que en las mismas cartas de entendimiento con las navieras se pueda establecer cuáles requerimientos podrían ser observados por estas prácticas dirigidas. Adicional a eso, la Vicerrectoría de Docencia también ha estado trabajando con la sede del Caribe, en posibilitar cursos, por ejemplo, del idioma inglés que puedan ser desarrollados durante este segundo ciclo para que los estudiantes que no tienen nivel de inglés para hacer el embarque lo puedan realizar y esto les permita tener un mayor abanico de posibilidades de qué naviera pueden concursar. De la misma manera, se está gestando la posibilidad de desarrollar cursos de apoyo para lo que sería el planteamiento del anteproyecto y que puedan optar por. Recordemos que todo trabajo final de graduación de la Universidad de Costa Rica requiere un anteproyecto y por lo tanto la generación de un informe. Entonces, estos cursos de apoyo para generar un anteproyecto permitirán a los estudiantes tener luces sobre cómo establecer dicho informe. De igual manera, estamos trabajando en la posibilidad de delimitar los perfiles. Es importante que el proceso de homologación también define los perfiles del profesorado que puede participar en los cursos específicos de Marina Civil y esto también se ha estado trabajando con la coordinación de docencia. Creemos conveniente también señalar que este proceso que nosotros hemos llevado durante estas semanas y estos meses lo hemos hecho con un ritmo acelerado, pero siempre procurando la calidad y la formalidad de la Universidad de Costa Rica.
O sea, no podemos jugarnos ningún chance de presentar a la Autoridad Marítima Nacional algo que no esté bien fundamentado. Adicional a eso, también tenemos en cuenta y se está programando la posibilidad de una visita de profesores y académicos de la Universidad de Cádiz, con quienes esperamos puedan compartir los estudiantes y el profesorado últimas tendencias en el tema de derecho marítimo. Esto en breve y en síntesis en cuanto a lo que hemos estado realizando con la carrera de Marina Civil. Muchísimas gracias, doña Susan. No sé si alguien le quiere complementar o... Bueno, en realidad sí tenemos algunas otras consultas. Entonces, para continuar, hay una consulta de Mora Boni. Dice, ¿cómo se hace para inscribir la beca? Ya se ha colocado en el mismo chat de el Facebook Live algunos enlaces y también me indican que eso se encuentra también en el sitio de Gobierno Abierto y hay datos abiertos sobre matrícula y becas y que pueden pasar a ver y que pueden analizar las tendencias. Para continuar con las consultas, dice, ¿qué se puede hacer en el caso de que algún profesor obligue a un estudiante a personarse a las bibliotecas de la universidad a falta de algún recurso digital y el estudiante es de una zona bastante alejada del campus? ¿Hay algún posicionamiento al respecto? Rebeca, no sé si puedo responder, tal vez inclusive complementando con don Adrián, no sé, la última pregunta. Por supuesto que sí, doña Susan. Gracias, Rebeca. La Vicerrectoría de Docencia recibió información de parte del sistema del CIPI, Interinstitucional de Bibliotecas, una solicitud para que se promocionara el uso de los recursos digitales que tiene la Universidad de Costa Rica. En ese sentido, la Vicerrectoría de Docencia emitió una circular el día de ayer o está saliendo el día de hoy, donde se les insta al cuerpo docente a utilizar los recursos digitales. Hay que recordar también que el personal de bibliotecas de la universidad también tiene como servicio la digitalización de documentos que tienen en este momento solo presencia física o material físico. Entonces es una cuestión de coordinación de parte del personal docente con el personal de bibliotecas para que se pueda digitalizar aquel material que no está en formato digital. No sé, Adrián, si quisiera complementar. Muchas gracias, doña Susan. En efecto, su respuesta ha sido excelente. El CIBDI, es decir, el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación. Entonces, desde el inicio, el CIBDI se ha adaptado. Si visitan la página, van a notar que ha cambiado. Hay un chat en línea, ustedes pueden pedir ese servicio y ellos coordinan para que ustedes reciban el material. Entonces, tal vez es un tema de comunicación con la persona docente para hacerle ver que existen esos servicios, pero no responde, digamos, a directrices de la administración o estrategias en esta pandemia el obligar a los estudiantes a ir a la biblioteca. La biblioteca tiene las posibilidades de darles los servicios digitales. Entonces, se los recomiendo. Igualmente, ahí, si van a visitar la página, hay excelentes recursos, videos, tutoriales de cómo usar estos software de manejo de referencias. Ya que me están escuchando, si ustedes hacen todavía trabajo, si tienen que digitar todas las referencias, apóyense en el CIBDI. Eso ya es del siglo pasado. Y hay otros recursos, ¿verdad? Que están para apoyarles. Es de reconocer el esfuerzo que ellos han hecho para que cuando ustedes lo solicitan, pues se les pueda entregar digitalizado en un tiempo acorde, ¿verdad? Porque claramente si nos lo dan al final del semestre, pues no es lo óptimo. Pero sí se ha invertido muchísimo en acomodar la plataforma para que responda de manera digital. Muchas gracias. Gracias, don Adrián y doña Susan. Voy a continuar con una consulta
Dice, habemos estudiantes de las zonas alejadas, como en mi caso de Quepos. Los estudiantes de este tipo de zonas ya de por sí tenemos acceso limitado a muchos servicios, tales como el acudir a la óptica por los lentes. Dependiendo del horario, la alimentación no se nos brinda el beneficio. No hay un rubro de transporte y solamente los gastos complementarios. ¿Por qué no ayudar más a los estudiantes becados de este tipo de zonas, ya que debemos movilizarnos a realizar diligencias tales como la de los lentes hasta Punta Arenas o Pérez Celedón en mi caso? Rebeca, decir al estudiante, que me parece que se llama Alejandro, que los servicios de oftalmología y de odontología están habilitados. Por ejemplo, este primer ciclo organizamos una visita de oftalmología a la sede del sur, de manera que estamos tratando de llegar también a las sedes donde no hay un servicio establecido previamente, por ejemplo, para oftalmología. Y los apoyos, por ejemplo, de alimentación se dan en función del tipo de beca que tiene la persona y según corresponda también del tipo de horario que ella o él tenga en el ciclo lectivo correspondiente. Y el de transporte, ese es un apoyo que se da en función de si los cursos son presenciales o no, ¿verdad? En este momento, siendo que hay relativamente pocos cursos presenciales aprobados para el segundo ciclo, pues el número de apoyos en transporte será poco, porque se dan en función de si la persona ha matriculado cursos presenciales. Muchísimas gracias, don Carlos. Con respecto a lo que habían hablado don Carlos Araya sobre la sede de Punta Arenas en Nances. Dice, la pregunta sobre Nances es debido a que hace años debía estar construido un comedor para los estudiantes o una biblioteca o zona para estudiar y hasta el momento no las tiene. Hay unos acuerdos firmados por Rectoría el año pasado con respecto a esta situación. ¿Estos acuerdos se van a cumplir? Efectivamente, los acuerdos tenemos, bueno, yo desconozco cuál fue la firma de los acuerdos, pero en materia de desarrollo, si estamos hablando de materia de desarrollo de infraestructura de la finca de Nances, evidentemente la universidad tiene toda la disposición de que podamos cumplir con aquellos compromisos que existían, porque esos compromisos además responden a un desarrollo académico de las instalaciones en Nances. Evidentemente, la situación económica por la que atravesamos, por la que atraviesa el país, por la que atraviesa el mundo y atraviesa la universidad, nos hace no poder caminar al mismo ritmo al ritmo que quisiéramos. Pero definitivamente, cuando la universidad asume un proyecto como la infraestructura en Nances de Esparza y tenemos ya una definición de cuáles carreras vamos a impartir ahí, de cuáles son los requerimientos, sin duda alguna tenemos que caminar y el compromiso siempre va a ser firme que caminemos para que las y los estudiantes tengan las mejores condiciones en cualquier sede donde se encuentren. Gracias, don Carlos. Acá hay don Carlos Sandoval con la respuesta a Alejandro. Carolina Romero le acierta y dice, cierto, los beneficios de odontología no se pueden dar por este semestre y muchos necesitamos este servicio. Alejandro le responde, ya que al estar en casa no se cuenta con el monto de reubicación. Esto afecta aún más los gastos a los que estamos expuestos a incurrir. En mi caso personal, llevo un curso del cual necesito muchísimos libros, lo que me va a generar un gasto grande de impresiones y demás, ya que no es del todo cómodo leer en PDF. Decir que cuando no se puede facilitar
el servicio de odontología es por razones sanitarias, no porque haya un recorte del servicio, ¿verdad? Sino porque dependiendo de la sede, no todas tienen las condiciones para ofrecer con la seguridad que requiere este contexto de pandemia el servicio odontológico, pero no porque haya una decisión de cerrar el servicio. Luego lo otro sobre reubicación, decir que más bien en este ciclo, para este segundo ciclo, habilitamos un periodo a finales de julio para que las personas pudiesen solicitar reubicación geográfica. Y en todo caso, también afirmar que a lo largo del ciclo lectivo, la persona estudiante puede solicitar revisión de su beca, de manera que si por alguna razón ella considera que ocupa reubicación por alguna circunstancia que haya cambiado en su contexto familiar, lo puede hacer a lo largo del semestre. Es decir, no hay un plazo determinado fijo, sino que está abierto. Muchísimas gracias. Tengo unos comentarios, voy a leerlos. Nos dice doña Juani Calderón, se agradece el gran esfuerzo realizado para brindar continuidad a las funciones de la universidad y el apoyo a través del préstamo de equipos y las alianzas generadas, por ejemplo, el no cobro de internet a través de la plataforma de MV. Asimismo, este tipo de espacios sobre el cual realizo la observación con la propuesta de abrir estos mismos espacios por fechas establecidas por cada sede o recinto de acuerdo a la disponibilidad de tiempo por ambas partes. Don Juan José Cordero nos dice, creo que hemos ido por el camino correcto. Yo admiro el esfuerzo de esta administración en abrir espacios de capacitación docente. Deberíamos crear plataformas específicas de formación docente por áreas, pues la docencia universitaria debe ajustarse a la dinámica pedagógica por áreas. Y dice una consulta, Vera Beatriz Vargas, ¿cuál es la política con respecto a los grupos artísticos y deportivos? Esto porque vi una nota de la sede de Occidente que debido a un barrido presupuestario se suspende la contratación de los profesores a cargo de los mismos. ¿Eso a qué obedece? Yo hacía referencia hace un rato, perdón Carlos, hace un rato yo hice referencia a esto. Hubo una pregunta anteriormente sobre el mismo punto. E indicaba que esa nota a la que hace referencia doña Vera Beatriz Vargas obedeció a un malentendido y posteriormente hubo una nota del día, creo que con fecha del día de ayer, de parte de la Coordinadora de Vida Estudiantil de la sede de Occidente, donde hace ver que se garantiza la continuidad de los grupos deportivos y recreativos, de manera que reitero que no hay ninguna política de cierre de estos grupos y todo obedeció más bien a un malentendido. Don Carlos Sandoval, ¿usted iba a agregar algo más? No, era justamente lo que la profesora ya mencionaba justamente. Nos dice Vera Beatriz que agradecemos mayor cercanía con las sedes regionales. Me imagino que era en referencia al comentario. Tenemos unas consultas que se habían realizado vía Telegram hace unos días. Como ya saben, desde la Rectoría y la Oficina de Divulgación se abrió este espacio del Telegram para que los estudiantes realicen sus consultas. Lo repito en esta transmisión, el número del Telegram UCR es 8389-8832. Cualquier consulta que tengan los estudiantes pueden enviarlas y en el momento oportuno se va a brindar la respuesta. Algunas de estas preguntas que se habían realizado en días anteriores fueron: ¿qué harán con los estudiantes que necesitan usar las instalaciones de la universidad para realizar sus trabajos finales de graduación?
Bueno, si me permiten, en ese sentido, desde que inició la pandemia y de nuevo trabajando muy cercano a la Vicerrectoría de Docencia, se emitieron unas normas complementarias donde se insta a continuar el trabajo en la medida de lo posible con funciones o actividades no presenciales. Pero entendemos que hay casos donde esto no es posible. Para eso existe esta sigla COVID que refería doña Susan, la vicerrectora de docencia, lo cual le permite al estudiante congelar su trabajo y retomarlo cuando las condiciones lo permitan sin costo adicional. En esto es muy importante que como evoluciona la pandemia, así nosotros estamos adaptándonos, y es clave lo que ha mencionado el señor rector sobre flexibilidad. En esto también es lo que el norte que nos mueve, que apoyar a los estudiantes, pero entendemos que hay casos donde si no hay presencialidad no es posible. Entonces para eso existe esta sigla especial. También continuamente desde la Vicerrectoría de Investigación, cuando se nos hace la consulta, se le pide a los responsables que en la medida de lo posible traten de terminar, aunque tal vez no se obtenga el producto final planteado en febrero del año pasado, que se pueda concluir el ejercicio académico. Pero también, insisto, estamos conscientes que hay casos donde no se puede, entonces está esa sigla especial para poder congelar y retomar cuando las condiciones sean óptimas. Actualmente, de nuevo, en colaboración con docencia, trabajamos con una nueva comunicación a la comunidad para este semestre. En el semestre anterior hubo de la Vicerrectoría la comunicación 7 y ahora trabajamos en la de este semestre. Pues porque ya tenemos la experiencia del anterior y siempre, créanme que este es el norte, apoyar a los estudiantes, reducir el daño, ¿verdad? Porque la pandemia nos ha afectado a todos. Y tenemos que hacer lo posible para que ustedes, los estudiantes, que son la razón de ser, ¿verdad? De todos nosotros, se vean afectados lo menos posible. Gracias, don Adrián. Una de las consultas que se había recibido era con respecto a lo de las becas. Dice, ¿se hará algo con respecto al mínimo de créditos a matricular para que los estudiantes becados mantengan su beca? Para aclarar mejor la pregunta, dice, ¿habrá una disminución o se mantendrá en 12? Bueno, como la persona dice, el número mínimo de créditos son 12, pero en circunstancias calificadas se puede valorar ese número. El reglamento de becas así lo establece, ¿verdad? Por ejemplo, personas que estén terminando sus estudios, que ya no pueden matricular 12, o que la unidad académica no esté ofreciendo los cursos que permitirían a esa persona matricular 12 créditos. Es decir, que hay una serie de escenarios ya previstos por el actual reglamento de becas que se pueden emplear para valorar los casos, de manera que la persona que esté en esas circunstancias puede revisar su condición y hacérselo ver a la oficina de becas. Don Carlos, con la temática también de las becas, una de las consultas es que si se puede aclarar qué va a pasar con el dinero de las horas estudiante que no se pudieron realizar durante el primer semestre, pero fueron pagadas y que evidentemente no se podrán reponer en el segundo semestre del 2020. Bueno, una de las resoluciones de la rectoría, que ahora no preciso el número, pero le podemos responder a la persona posteriormente por la vía del Telegram, es que las unidades académicas son las encargadas de determinar cómo se conviene con las personas estudiantes el trabajo que se puede hacer con las horas nombradas en el primer ciclo. Eso ya fue determinado por la rectoría, si mal no recuerdo, hacia finales de marzo de este año. Bueno, de esta manera ya no tenemos más consultas en el Facebook. Queremos agradecerles a ustedes su anuencia, aclarar bastantes de las dudas que tiene el estudiantado. También invitar a los estudiantes al segundo conversatorio, al segundo foro virtual
Diálogo con los Estudiantes, que es el próximo viernes 28 de agosto, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Igual les vamos a estar enviando la invitación y quisiéramos que de todas maneras, si hay alguna persona que necesite, les recordamos el número del Telegram para que hagan sus consultas. Es el 8389-8832. Entonces, las consultas que tenga el estudiantado, a la brevedad posible se les resolverán o les dará una respuesta. Le agradecemos a las autoridades universitarias. No sé si alguno quiere hacer algún cierre o no sé si tienen algunas palabras para cerrar. Sí, Rebeca, muchas gracias. Yo quisiera primero agradecerle a la Oficina de Divulgación por haber facilitado este espacio. Evidentemente a don Eval, a don Adrián, a doña Susan, a don Carlos Sandoval, que me han acompañado en esta tarde. Y por supuesto a todas las personas que se han conectado a compartir estos minutos. Yo arrancaba esta sesión diciendo que una de las estrategias para hacer frente a la emergencia sanitaria y estos tiempos de incertidumbre y tiempos verdaderamente extraordinarios y muchas veces lamentables que vivimos, una de las estrategias era la proximidad. Y eso es lo que buscamos con estos espacios. Yo realmente termino este primer ejercicio muy satisfecho con la cantidad de personas que se conectaron, con la cantidad de preguntas que tuvimos y evidentemente seguimos a su disposición por cualquier medio. Quizás el medio más sencillo en este momento es la mensajería de texto a través de Telegram, que ya nos indicaba Rebeca, de manera tal que podamos nosotros tener claridad de cuáles son aquellos aspectos que inquietan en mayor medida o que generan mayor nivel de incertidumbre o cualquier otro tipo de situación a la población estudiantil, de manera tal que conocedores de eso podamos encaminarnos a hacer de este ciclo lectivo atípico que tenemos un ciclo lectivo donde podamos sacar el máximo provecho académico y sobre todo que podamos continuar con la motivación suficiente para darle continuidad, valga la redundancia, a los estudios académicos de cada una y cada uno de los más de 40,000 estudiantes que tenemos activos durante este semestre. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, y les invito a que nos acompañen el día viernes 28. Por ahí en el chat veía planteamientos de que busquemos alternativas o mecanismos para poder hacer este tipo de actividades más dirigido hacia estudiantes de sedes y recintos. Vamos a buscar los espacios también porque lo consideramos fundamental. Les reitero el agradecimiento y esperamos que la mayoría de las personas que esta tarde estuvieron con nosotros puedan acompañarnos también el día viernes 28 y sobre todo que podamos correr la voz para que la máxima cantidad de personas puedan participar en ese segundo diálogo el día 28. Y reitero que este diálogo lo que pretende es justamente tener esa cercanía y ese diálogo permanente con la comunidad universitaria. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron en este encuentro virtual y les esperamos el 28 a las 9 de la mañana. Muchas gracias y buenas tardes. En Costa Rica decidimos que nuestra fuerza sería la educación. Esa fuerza nos ha permitido innovar, cambiar vidas y sorprender. La fuerza de Costa Rica es la que nos hace visibles ante el mundo. Es porque decidimos ser fuertes que sentimos seguridad,
y podemos enfrentar retos. Y nuestros resultados nos dan seguridad en lo que hacemos. Por eso nunca nos detenemos. El país y el mundo reconocen nuestro aporte. Somos un pequeño país con fuerza de gigante, una fuerza que reside en la inversión pública, una fuerza creada con el trabajo diario de miles de habitantes para que las instituciones públicas sigan siendo fuertes y nos protejan cuando más lo necesitamos. Somos las U Públicas, fuertes para Costa Rica.